Tardes. Está hablando. Bueno, continuamos entonces, Diego, con el programa que tenemos para hoy. Si te parece, haces la presentación vos. Sí, Horacio, gracias. Bueno, la siguiente intervención la va a realizar el doctor Luis Alberto Vargas Marín. Él es el director del Centro de Investigación del Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Manizales. Es economista, magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y doctor en Desarrollo Sostenible. El doctor Luis Alberto nos va a hablar en su exposición sobre cambio climático y sostenibilidad. Profesor Luis Alberto, muchas gracias, buenas tardes. Queda usted a disposición para hacer su intervención. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Sí, estoy aquí tratando de ubicar la presentación para que podamos iniciar. Bueno, antes de compartir la presentación, quiero agradecerle a Horacio, darles un saludo fraternal desde aquí, desde Manizales, Colombia. Qué bueno ver a Diego, que nos hace mucha falta por aquí, por el CIMAD, de parte de la Universidad de Manizales, del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo, de los programas de doctorado en Desarrollo Sostenible, la maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Pues es grato saludarlos y dar todos los agradecimientos por esa invitación que para nosotros es vital poder compartir con ustedes. Este es un esfuerzo a nivel latinoamericano que queremos nosotros seguir avanzando, de que podamos nosotros ir generando estas redes de conocimiento y compartir esas experiencias que me parecen fabulosas para que entre todos logremos un modelo muy apropiado para todos los temas de cambio climático y sostenibilidad. Como lo dijo el profesor Diego, yo voy a presentar unas ideas que hemos venido trabajando aquí desde el Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo. ¿Me confirma por favor si la están viendo? Si están viendo la presentación. ¿Sí se está viendo o no? Sí, sí, si la puedes ampliar. Sí, es que estoy tratando aquí. Ahí se ve mejor. Sí, señor. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a compartir unas ideas, unos desarrollos y aproximaciones que hemos realizado frente al tema de cambio climático relacionado con el tema de sostenibilidad. Creo que el gran marco que nos congrega en todos estos espacios es la sostenibilidad, y la sostenibilidad vista desde una concepción de la sostenibilidad fuerte, de una concepción mucho más allá del modelo económico reinante a nivel global y más bien mirada desde una perspectiva mucho más ecosistémica, más de lo que venimos trabajando en lo que son los sistemas socioecológicos, donde involucramos una perspectiva epistémica, donde lo socioeconómico y lo natural van coevolucionando, van de la mano y no se tratan de manera independiente. Eso hemos venido abordando bajo unos enfoques sistémicos y complejos, pero que realmente nos muestran una alternativa mucho más apropiada para los temas de cambio climático. Voy a tocar unos temas que posiblemente en otros espacios también lo he tocado, pero hemos avanzado en algunos puntos a partir de los hallazgos y de las nuevas evidencias que en torno al cambio climático hemos tenido, especialmente a nivel latinoamericano. Primero miraremos esas necesidades que tenemos actualmente. Creo que ya el tema de cambio climático es una realidad. Ya no estamos proyectando el cambio climático, sino que ya estamos viviendo el cambio climático. Y a raíz de esto, pues ya las actuaciones, las necesidades, la política misma del cambio climático es urgente. Ya no tenemos que hacer esa
esa planeación, o pues, perdón, sí tenemos que la planeación, pero ya la planeación tiene que jugar un papel fundamental en términos de lo coyuntural, de lo que el día a día nos está conduciendo. Miraremos cómo esa relación cambio climático y sostenibilidad, el gran marco y análisis que tenemos. Cambio climático sabemos que es un problema global, pero si eso no lo tenemos como un telón para mirar la sostenibilidad, posiblemente tengamos un sesgo a la hora de hablar de sostenibilidad. Y finalmente miraremos algo de lo que hemos venido trabajando, de cómo evaluar eso. Nosotros estamos planteando en el CIMAD y digamos conjuntamente con Horacio hemos hablado sobre establecer un observatorio de sostenibilidad y cambio climático con nodos en Sudamérica, y creo que esta es una muy buena oportunidad para empezar a concretar y materializar estas ideas. Y para eso hay que mirar muy bien esas perspectivas epistémicas, teóricas y metodológicas de cómo medir, cómo evaluar este tipo de problemas o problemáticas que muchas veces son complejas y no son fáciles de definir. Y a raíz de eso, pues empezar a definir ciertas metodologías que nos permitan a nosotros ir teniendo no solo una evaluación, sino también un seguimiento, control y mejoramiento en este tipo de situaciones. Partimos de lo que llamamos la paradoja de Giddens, que me gusta mucho nombrarla porque Anthony Giddens nos muestra claramente en su documento, en su texto, la política del cambio climático, que me parece que es supremamente bien orientado. Además que da una perspectiva muy desde la actuación misma de lo público y lo privado, del mercado y el Estado, y eso favorece mucho lo que es la política pública frente al cambio climático. Y habla claramente de que tendremos que empezar a tomar decisiones. Y esas decisiones no solo son en temas políticos, en temas que tienen que ver con las instituciones, sino que son también decisiones de carácter personal e individual. Nosotros nos veremos muy impactados con el cambio climático. Nosotros en Colombia tenemos una alta vulnerabilidad frente al cambio climático. Tenemos 2 litorales, tenemos un ecosistema de bosques bien importantes, tenemos glaciales, tenemos una muy buena biodiversidad, que en este momento para nosotros representa una potencialidad, una riqueza natural, pero que también se ve amenazada por todos los efectos del cambio climático. Entonces tenemos que empezar a mirarnos en el sentido de qué vamos a sacrificar ahora actualmente, pensando en los beneficios futuros. Y esto es un gran problema. Qué bueno, alcancé a escuchar algo de la presentación anterior, donde nos mostraban esas experiencias y esos proyectos que desde la industria automotriz ya se están realizando, y precisamente allí tendremos nosotros que empezar a abordar ese tipo de decisiones, ¿cierto? Cuando empezamos a tomar decisiones que estén más relacionadas a lo ambiental, más relacionadas a la sostenibilidad, ¿cómo me sacrifico yo actualmente por un beneficio actual, pensando en beneficios futuros y mucho más por generaciones futuras? No es sencillo, pero yo creo que allí tenemos que hacer un gran esfuerzo para entender claramente que las decisiones nuestras pues están de alguna manera generando un impacto fuerte a la atmósfera y en general al cambio climático. Claro que el modelo económico, claro que el sector productivo, claro que el consumo masivo que ha generado todo este modelo es un gran problema, pero en últimas también parte de decisiones nuestras, en la forma como nos transportamos, cómo consumimos, cómo habitamos, cómo producimos. Entonces también es empezar como a tomar esas decisiones y esas apreciaciones y posiciones fuertes y radicales y fundamentales frente al tema del cambio climático. Todo esto conduce a unos sacrificios, pero unos sacrificios que posiblemente sean beneficios futuros, sacrificios que lo podremos ver desde lo económico ahora, pero que en términos naturales y sociales van a tener un beneficio y van a tener como una rentabilidad social y ambiental muy fuerte en el futuro. Todo esto surge a partir de esas debilidad o inexistente política pública en torno al cambio climático. Nosotros en Colombia tenemos una política para la adaptación al cambio climático. Tenemos aquí en Colombia que son documentos para orientar la actuación de las empresas, de las organizaciones frente a temas como el cambio climático. Y aquí existen.
pero a veces no son tan efectivos o no se pueden aplicar, posiblemente porque estos documentos se quedan mucho en lo técnico, se quedan mucho en lo teórico, pero a veces no presentan esas alternativas o esas aplicaciones concretas para solucionar o para mitigar el cambio climático. Yo creo que es hora de que empecemos a construir conjuntamente medidas, instrumentos jurídicos, económicos, que permitan realmente cambiar la estructura energética, cambiar la estructura productiva y que cambie la estructura de consumo tendiente a mejorar las condiciones de cambio climático. Lo sabemos muy bien, en Copenhague se explicitó muy bien la urgencia, la necesidad de cambiar el rumbo tanto de la estructura energética, esa transición energética que debemos hacer, pero también de la forma de producir. Algunos exponen o presentan una desaceleración del ritmo de crecimiento económico en el mundo, que no es mala idea, ¿cierto? Estamos pensando que hay que crecer económicamente a toda costa, porque eso es como lo que nos han enseñado, nos han establecido como la propuesta básica del desarrollo, pero es empezar a producir de una forma mucho más apropiada, ajustada a esas condiciones naturales que tenemos en los territorios. Creo que aquí hay que mirar muy bien, de manera muy concreta y con un amplio conocimiento. Allí las universidades, los centros de investigación tienen un papel fundamental de mostrar esta información necesaria para entender claramente cómo los territorios generan una capacidad que soporta esos estilos de desarrollo, esos estilos de crecimiento. Si no tenemos conocimiento de ese soporte natural, de esa biocapacidad que tienen los territorios, difícilmente nosotros podemos establecer un modelo apropiado. Muchas veces planteamos propuestas económicas o sistemas económicos sin tener en cuenta esa base natural que nos dan los territorios y que por eso fácilmente agotamos, fácilmente impactamos, porque no lo conocemos, no lo entendemos o simplemente lo asumimos de manera muy económica, muy material. No lo vemos de una forma mucho más natural, más dinámica y más, como lo dije al principio, más como un sistema socioecológico que interactúa permanentemente. Importantísimo para esto, por eso hago en buena hora propuestas como las que acabamos de presentar o lo que se acabó de presentar frente a lo que el mercado puede empezar a hacer en procura de mejorar esas condiciones energéticas y que favorezcan todo el tema de cambio climático. El papel del Estado y el mercado son congruentes, deben acoplarse. No es un tema de que la obligación o la responsabilidad cae solo en el Estado o solo cae en el mercado, en el sector productivo. No, es una convergencia permanente entre lo político y lo económico, entre el papel que juega el mercado y juega el Estado. Ahí creo que debe haber una articulación natural para que esto pueda funcionar. De otra manera es imposible. Las medidas, los instrumentos económicos, los instrumentos jurídicos con que normalmente se ha tratado el control o el manejo ambiental en los países, hablo especialmente en Colombia, han sido permeados mucho por lo económico. Aquí, por ejemplo, toda la legislación, toda la instrumentalización económica y jurídica para el control ambiental se basa o está soportada por un principio jurídico que es el que contamina paga, que es un principio internacional, pero que se basa en lo económico, que es excluyente, que tiene todos los sesgos y las dificultades para que eso genere realmente una interiorización de estos problemas en la sociedad. Uno plantear instrumentos solo mirando la posibilidad o la disposición de pagar que tienen los agentes económicos, en últimas caerá en un problema económico. Y sabemos claramente que no es la vía. Sabemos claramente que tienen que estar estas medidas soportadas, planteadas desde aspectos mucho más ecológicos, ecosistémicos, y que permitan realmente apropiar a la sociedad frente a estos temas de una manera mucho más integral y más compleja. Esa convergencia política y convergencia económica
pues tendremos que empezar a buscar alternativas. Es necesario que la ciencia, las disciplinas, empiecen a abordar lo ecosistémico, lo ecológico, bajo una perspectiva mucho más compleja y sistémica. Normalmente, lo ambiental se ha abordado como una taxonomía, como una clasificación de las ciencias. Yo he trabajado el tema de economía ambiental, economía ecológica, lo que es la economía verde, he trabajado temas de contabilidad ambiental, pero casi siempre estos temas se abordan como una nueva clasificación, algo de lo que la ciencia pura, la contabilidad, la economía, el derecho, simplemente ajustan para incorporar el tema ambiental en la ciencia y en la disciplina. Yo creo que aquí tiene que haber una transición o una incisión muy fuerte en que lo ambiental permee las ciencias, no al contrario. Aquí debe haber lo que nosotros hemos llamado aquí en el departamento de Caldas, donde vivimos, la ambientalización en la ciencia, la ambientalización en la educación. No es un tema de orientar una educación ambiental, no es tema de orientar una contabilidad ambiental o una economía ambiental, sino más bien ambientalizar la economía, la contabilidad, la educación, de que lo ambiental, lo ecológico esté permeando todos los procesos educativos y científicos que se dan a todo nivel, no solo en tema de universidades, sino también desde la básica, y poder esto generar una masa crítica que realmente esté generando cambios estructurales, cambios paradigmáticos, revoluciones científicas, como nos dice Kuhn. Es por eso que planteo aquí cosas como con los mismos costos ambientales, el PIB de cuentas ambientales, que posiblemente suenen muy desde lo económico, pero que tienen todo un fundamento ecológico para interpretarlo. Un PIB verde que esté demostrando claramente que la riqueza de un país no solo está en la producción, que la riqueza de un país no solo está en lo material, en el capital físico construido, sino también que ese PIB verde está establecido por el capital humano y por el capital natural que privilegia ante todo la sostenibilidad de un territorio. Entonces, estas son transiciones que tenemos que ir desarrollando, que tenemos que empezar a incorporar. Sé que no es fácil hacer esos cortes, estas incisiones, sino tener que ir involucrando, y creo que si entre todos empezamos a trabajar en ese aspecto, es posible hacerlo. Siempre tendremos que ser optimistas frente a estos temas, y pienso que este es un buen camino que desde la educación, la ciencia, la investigación podemos empezar a trabajar. Esto no quede simplemente en el ámbito riguroso de la ciencia, sino que eso también genere transformaciones sociales. Existe una transformación o una comunicación social muy importante en este sentido, una apropiación social del conocimiento. Entonces, en ese sentido, el cambio climático y la sostenibilidad pues van de la mano. Creo que no hay duda de que el cambio climático genera condiciones, pero también limitaciones para el tema de sostenibilidad. Hoy se está reevaluando o se está analizando permanentemente el tema de los ODS, una postura institucional frente al tema del desarrollo sostenible, pero que con la pandemia y con los escenarios de cambio climático, pues tienen que estar nuevamente analizadas y reevaluadas. Los ODS hoy siguen siendo un marco de actuación, una búsqueda permanente, pero creo que ya tienen que ser ajustados y tienen que ser reorientados en el sentido de que tanto la pandemia que nos generó este virus y lo que está generando el cambio climático, pues tendrá que dar cuenta también en esa orientación, tiene que plasmarse en esa nueva orientación que nos da. Es más, ya he tenido algunas charlas y algunas conferencias que ya se están planteando qué va a pasar después del 2030. ¿Cuáles van a ser los nuevos propósitos mundiales frente al tema del desarrollo? Y creo que desde ahora tenemos que empezarlo a construir. Ya estamos más de la mitad de lo que nos cobija los ODS, y ya tendremos que empezar a replantear aspectos que son urgentes. Aspectos como puede pasar con la pandemia, que no se estableció como un objetivo concreto. Se habla del tema de salud, pero no se explicita claramente el tema de pandemia que nos cobijó durante estos 15 años. Entonces yo creo que aquí hay que replantear muchas cosas.
Sabemos claramente que la forma de producir, el sistema económico, la estrategia de desarrollo que hemos utilizado ha sido supremamente impactante. Eso no hay duda. Creo que independientemente del enfoque, de las teorías que se han dado frente al tema climático, algunos pues sugieren también que es un tema netamente natural, pero que sabemos que la influencia del ser humano ha acelerado enormemente estos procesos naturales. Entonces yo creo que aquí hay que ser muy sí, esquemáticos, tener claro de que realmente hay causas antrópicas que están generando estos problemas. Ya hay evidencias claras, tenemos comunicados por parte del IPCC donde nos muestra claramente cómo algunos ecosistemas, para nosotros el tema de los glaciales, por ejemplo, ya es irreversible. El tema del litoral ya se evidencia claramente el aumento en el nivel del mar. Y lo hemos evidenciado con procesos sociales, con investigaciones donde hacemos partícipes a las comunidades. Ellos mismos se evidencian, ellos mismos muestran claramente cómo se encuentran en unas condiciones diversas o diferentes a lo que anteriormente se daba. Y especialmente en la zona de manglar, en el Pacífico, se han dado unos cambios estructurales en el tema de cómo habitan ciertas especies en estos ecosistemas. Por eso es imperativo el desarrollo que los territorios menos favorecidos logren niveles apropiados del desarrollo. El cambio climático es una limitante para el logro de los ODS, especialmente en el tema de pobreza. Y se ha aunado al tema de pandemia, pues va a ser mucho más crítico. La pandemia hizo un retroceso en todos los términos del logro que se ha obtenido en términos de superación de pobreza. En Colombia especialmente se retrocedió 10 años en indicadores en torno a la pobreza, por el mero hecho de pobreza, de la pandemia. Ahora más, con el cambio climático, va a haber condiciones mucho más adversas y limitaciones muy fuertes para el logro de estos objetivos. Y el de pobreza es uno de los más críticos. Es por eso que entonces tenemos que enfocarnos a estas poblaciones, a estos territorios con mayor vulnerabilidad en términos de cambio climático. Tenemos que tener claros esos escenarios, que algunos pues son muy optimistas, pero realmente ya se evidencian claros efectos muy nocivos para que estos territorios salgan adelante. Hay que empezar a mirar lo que planteamos, un sistema socioecológico donde el subsistema socioeconómico esté en plena correlación y coevolución con el sistema natural. Esto es una forma de entender claramente la problemática ambiental. Normalmente las ciencias han querido mostrar, digamos que dentro de la postura, desde la modernidad, la naturaleza siempre fue lo externo, la externalidad, la naturaleza siempre fue lo que podíamos aprovechar para beneficio nuestro. Y creo que ahora tenemos que cambiar un poco ese abordaje epistémico de la naturaleza, cómo coevolucionamos conjuntamente. Lo dice muy bien Enrique Lev en esas posturas de crisis de la evolución y de la revolución científica, donde plantea claramente que esta crisis civilizatoria se da especialmente por la forma como hemos entendido la naturaleza. Y la naturaleza para nosotros, especialmente en América Latina, es una potencialidad, no una externalidad, como nos lo ha planteado el mundo occidentalizado. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer un cambio profundo para empezar a entender de que nosotros hacemos parte de un ecosistema, que nosotros cohabitamos con las diferentes especies de un ecosistema y que conjuntamente tenemos que salir adelante. El cambio climático va a afectar tanto lo natural como lo socioeconómico. Tanto hay vulnerabilidad natural como vulnerabilidad social y económica. Entonces tenemos que ir de la mano para enfrentar estos retos que nos impone este cambio climático. Y esos impactos se evidencian actualmente en muchos territorios. Esos efectos ya no estamos esperando qué va a pasar, sino que ya lo estamos evidenciando. Y encontramos, y como les dije ahora, territorios muy vulnerables. Colombia no es un gran generador de gases de efecto invernadero. No alcanza siquiera el 1% de los gases de efecto invernadero del mundo. Tendremos que seguir estableciendo medidas para la mitigación, en eso seguimos trabajando. Pero
tenemos que apostarle gran parte de nuestros esfuerzos a la adaptación. ¿Por qué? Por la alta vulnerabilidad que tenemos. Esos escenarios futuros que nosotros estamos o que se están presentando actualmente en términos de cambio climático deben ser el marco para la actuación, para la planeación del desarrollo, para la planeación territorial. Sabemos claramente que los efectos más nocivos del cambio climático van a estar en el marco del agua, los alimentos y la energía. Eso está ya casi definido. Nosotros tenemos aquí a través del IDEAN, que es el instituto que genera las comunicaciones para el IPCC, y se establece claramente esos efectos que se va a tener en nuestro territorio frente al agua, a los alimentos y la energía. Es por eso que desde ahora tenemos que mirar el agua y la gestión al recurso hídrico no como un tema simplemente de demanda, no simplemente cuánto necesitamos, sino especialmente de la oferta. Hacer esos balances hídricos, cuánto está generando el territorio en términos hídricos y cuánto estamos consumiendo. Y ese consumo, ¿para qué se orienta? ¿Y cómo es la calidad del agua? ¿Cuál es el proceso de gobernanza que se tiene sobre este bien, que es un bien común, que siendo un bien público, tiene la connotación de ser un bien común, el cual ejerce un gran interés sobre muchos actores en el territorio? Entonces allí esos intereses tienen que jugar no un factor impactante y represivo frente al recurso, sino más bien un factor fundamental a la hora de gestionar el territorio. Aquí trabajamos en Colombia lo que son los PONCA, los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, y en ellos aparecen los consejos de cuenca, que son la participación activa de los diferentes actores que tienen relación con la cuenca hidrográfica, para que a través de ese proceso de gobernanza se dé una muy buena gestión al recurso hídrico, con las decisiones tomadas a raíz de los diferentes intereses que surgen de allí. No es un tema solo de lo público, no es solo un tema del ente controlador, sino que es un tema de todos los actores. Asimismo, en alimentos, la pandemia nos evidenció claramente de que no teníamos soberanía alimentaria. Somos un país con vocación agrícola. Nosotros, en el departamento donde nosotros habitamos, es un departamento eminentemente agrícola, más agrícola que pecuario. Cuando llega la pandemia, nos dimos cuenta de que dependemos enormemente de otras regiones para nuestros alimentos. Y posiblemente el cambio climático nos genere situaciones o condiciones donde tengamos que asegurar y tener soberanía alimentaria, de producir nuestra propia alimentación. Tuvimos un cierre, estuvimos encerrados mucho tiempo y condujo a problemas de escasez de alimentos por no producirlos en el mismo territorio. Es por eso importante también allí revisar muy bien ese tipo de problemáticas. Lo dice muy bien Leonardo Boff, lo habla, y lo mismo lo dice, se me escapa, hablan del buen vivir, de aprender a vivir con lo que tenemos, con lo que manejamos. Nosotros hasta nuestra cultura ha cambiado por la interrelación, por la permanente. Hoy en día, todas, mejor dicho, todas. Hay alguien interfiriendo. Entonces, ahí tenemos que ser claros. Arturo Escobar nos lo dice. ¿Cómo nosotros empezamos a apropiarnos de lo nuestro? El buen vivir está en el marco de saber entender qué tenemos, qué somos fuertes y cómo lo aprovechamos, cómo vivimos con eso. Y en el tema de energía, ni se diga. Tenemos también que mirar esa soberanía energética que está muy hoy en discusión por toda la problemática de Rusia-Ucrania, cómo generar una energía mucho más apropiada, acorde a nuestras necesidades y ante todo que no impacte el entorno. Y es posible. Eso no es un tema simplemente filosófico o un tema netamente académico, es un tema que se puede aplicar. Conocemos de territorios donde realmente están generando su propia energía, conocen muy bien las necesidades energéticas y ya están estableciendo medidas para ellos producir su propia energía, no depender de los demás, que también se puede generar en
en un tema de conflicto, como puede ser el tema del agua. Sabemos claramente que el cambio climático genera esas limitaciones. Y si no tenemos en cuenta eso, esos escenarios futuros, especialmente en estos aspectos, pues difícilmente podremos superar la pobreza, que es un problema que nos aqueja a gran parte de los países suramericanos. Entonces eso nos conduce también a un problema de valoración. ¿Cómo valorar y evaluar la sostenibilidad? Porque en la medida que nosotros podamos evaluar la sostenibilidad y ese enfoque que le demos, pues eso nos establece también una posibilidad de ser mucho más apropiado a esa evaluación. Sabemos claramente que como no se ha evaluado la sostenibilidad, no se ha evaluado el desarrollo, a veces no ha permitido que se den unos cambios estructurales en la concepción del desarrollo. La cuantificación, los valores, los indicadores cuantitativos han generado especialmente un abordaje muy económico, muy de indicadores cuantitativos, perdiendo de vista a cosas fundamentales o aspectos fundamentales como es la calidad de vida, el bienestar, la soberanía de los territorios. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos temas de sostenibilidad, pues necesariamente tenemos que tener en cuenta estos problemas a los que nos enfrentamos, problemas epistémicos, de enfoque le vamos a abordar. ¿En qué medida? ¿Cuál es el alcance que vamos a tener frente a esta evaluación? Si es una evaluación netamente de indicadores, de necesidades básicas, o posiblemente un abordaje más donde lo natural juega un papel fundamental en esa evaluación. Cuando tenemos nosotros inventarios de bosques, inventario de agua, cuando tenemos nosotros medidas o indicadores que nos muestran las dinámicas naturales, la capacidad de renovación que tienen nuestros territorios, la biocapacidad. Yo creo que esos son indicadores que tienen que empezar a jugar un papel fundamental. Ese enfoque epistémico con que se dé esta evaluación, pues va a ser fundamental, crucial para lograr eso que queremos, esa pretensión que tenemos de sostenibilidad. Y lo metodológico mucho más. ¿Cómo lograr un método que realmente involucre todos estos aspectos? Los aspectos que son económicos, que no estamos diciendo que no deben estar, son sumamente importantes, pero que además involucren aspectos sociales y aspectos naturales, y que muchas veces son inconmensurables. Medir lo económico, sabemos que es sencillo, ya lo tenemos, ya lo conocemos, pero a veces medir lo social, lo cultural, medir lo natural, a veces es inconmensurable. Y cómo integrarlo se genera también una problemática mayor. Entonces tenemos que hacer esfuerzos también en aspectos metodológicos que permitan involucrar, reflejar y ante todo interpretar muy bien la realidad de cada ecosistema. Aquí aparecen algunos de los enfoques que hemos abordado. El enfoque conmensuralista, que ese es el que más se ha utilizado a nivel global. Son enfoques supremamente cuantitativos, con los índices monetizados, donde se sintetiza estos indicadores de sostenibilidad siempre en valores monetarios. ¿Y por qué se ha hecho así? Pues porque es la forma más sencilla de hacerlo. Si cuantificamos y valoramos económicamente todas las variables o los factores sociales y ambientales, pues eso nos conduce a un valor monetario que permite unificar un indicador. Ha facilitado la interpretación, pero a la luz de ¿qué? De un marco de actuación, a partir de un marco de análisis que nos ha llevado la economía. Eso es lo que especialmente ha hecho la economía ambiental. Pero hay otros enfoques sistémicos donde esas tendencias sinérgicas, lo que les decía yo ahora, esas capacidades de renovación, esas dinámicas naturales, esas alternativas que nos muestran la misma naturaleza, pues nos conduce a un desarrollo sostenible mucho más apropiado y mucho más, digamos, más fortalecido que el que normalmente se ha manejado. Allí aparecen unos enfoques de valoración y medición, como son los enfoques PER, que creo que muchos conocen, que es el enfoque de presión, estado-respuesta, que es muy importante, muy interesante, especialmente en el ámbito organizacional. Las organizaciones vienen trabajando fuertemente este tipo de indicadores, donde identifican claramente dónde hay una afectación, un aspecto ambiental que está siendo allí
impactado, que está teniendo condiciones adversas no favorables, y midiendo el estado de estas variables, de estas condiciones, y finalmente cómo se le da respuesta a este tipo de situaciones. Eso ha generado una actuación, una gestión empresarial importante, que está bien, no estoy criticando ni mucho menos, por el contrario, creo que son esfuerzos muy importantes por parte de las organizaciones de empezar a involucrar en sus sistemas de gestión este tipo de mediciones, porque eso les permite no solo reflejar una sostenibilidad financiera, sino también una sostenibilidad social y ambiental. Y creo que hacia allá apunta. Nosotros aquí en la universidad hemos venido trabajando y teniendo esfuerzo, liderados por el doctor Diego, que está allá con ustedes, precisamente en cómo no pensar solo en una gestión ambiental universitaria, sino también mirar en una universidad sostenible y mirar toda una evaluación, no solo como un sistema de gestión ambiental, sino más bien una evaluación de una universidad sostenible, un enfoque de sostenibilidad, que nos lo dicen los informes CRIP, por ejemplo, que son indicadores, son informes de sostenibilidad, que involucra la gestión ambiental, pero que también suma otros aspectos como lo social, lo político, y en general todos los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad. ¿Qué limitantes tienen estos enfoques? Requiere mucha información actualizada y confiable. Tiene que tener una cultura de la información supremamente ya establecida, especialmente en las organizaciones, y si lo llevamos al territorio, pues más difícil será la situación. Entonces, esto es una posibilidad, la hemos visto, la hemos abordado, pero también encontramos esas barreras y limitaciones que podemos encontrar, especialmente en el territorio, donde la información no es actualizada, es diversa, yo no puedo hacer comparativos. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado aquí desde el centro lo que es la evaluación de la sostenibilidad de cuencas hidrográficas. Y una gran limitación que hemos tenido es que la información es dispersa, no se concentra en un solo sitio y muchas de ellas nos facilita la comparación. Entonces yo no puedo mirar la sostenibilidad de una cuenca hidrográfica comparada con otra cuenca hidrográfica porque los datos, la información que tenemos no es comparable, ya sea por la metodología utilizada, por la forma de presentación o por temas estadísticos, que ustedes saben que eso es riguroso y tenemos que plantear. Conocemos también índices de sostenibilidad que nos permiten también llegar a encontrar un índice apropiado para los territorios, en el caso nuestro, por ejemplo, las cuencas hidrográficas. Y esos índices de sostenibilidad que han sido muy planteados desde las mismas organizaciones internacionales, presenta diferentes variables. Ahí pueden ver en la diapositiva cómo esto ha venido, digamos, dinamizándose, cómo ha ido progresando, y encontramos varios de ellos: el índice de bienestar económico sostenible, el índice de sostenibilidad ambiental, el índice de planeta vivo, que me parece bien interesante, pero quiero concentrarme un poco en huella ecológica. ¿Por qué huella ecológica? Porque la huella ecológica es un indicador ecológico. Es un indicador que muestra claramente no solo la presión sobre los recursos, sino también la capacidad del recurso de sostener eso. De la huella ecológica debe ser mirada en los dos componentes de la sostenibilidad, desde la biocapacidad y también sobre la presión que se hace sobre el recurso. Entonces me parece que es un indicador interesante, importante. Allí hemos hecho trabajos importantes nosotros desde el centro, desde la universidad, y seguimos planteando cosas, cómo poder complementar todo el tema de la huella ecológica a un entorno más de territorio. Sabemos claramente que la huella ecológica se viene trabajando, abordando, pero a veces la información, especialmente en temas de biocapacidad, no ha sido sencillo de tener. ¿Qué limitantes tienen estos índices? Una necesidad de articulación con el sistema de cuentas nacionales. Como es un tema de territorio, las cuentas nacionales, lo que nos determina a nosotros aquí, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, pues no involucra temas naturales. Se ha hecho algunos ejercicios sobre cuentas satélites del medio ambiente aquí en Colombia, que surge especialmente de lo que se planteó desde la CEPAL con el tema de
del sistema integral de contabilidad económica y ambiental integrada, el SCAI. El SCAI plantea una forma de medir el PIB integral o el PIB verde en los países, involucrando aspectos ambientales o naturales conjuntamente con aspectos que tienen que ver con lo económico. Y esto plantea un reto importante porque es reflejar claramente no solo un tema productivo, sino también un tema de conservación y un tema que tiene que ver con la cuantificación del patrimonio natural que tienen los países. Pero sabemos la gran limitante que se tiene en esa articulación, en las necesidades, en las decisiones políticas, en la perspectiva de desarrollo que tenemos, el modelo neoliberal, el modelo económico permeado por el mercado, muchas veces no favorece que este tipo de aspectos o estas alternativas o metodologías simplemente, porque no les favorece para su actuación y seguir estableciendo ese mismo modelo. Aparecen también otros que lo llamamos nosotros la economía azul. Nosotros surgimos aquí como centro bajo un enfoque de lo que era la filosofía SERI, que ahora se convierte en la economía azul, la propuesta de Günter Pauli desde hace ya varios años. Podemos hablar de alrededor de unos 30 años, se viene abordando estas teorías, estas aplicaciones tecnológicas, porque él empezó con aplicaciones tecnológicas, pero que ahora lo conduce a un aspecto mucho más formal, mucho más educativo y científico, donde establece unos retos para que los procesos socioeconómicos cada vez sean más comparables con los procesos y dinámicas naturales. Esto es algo interesante, algo de lo que hoy propone la bioeconomía, que pareciera que esto fue algo muy novedoso y ahora, no, la bioeconomía realmente lleva muchos años. Nosotros venimos trabajando fuertemente todo lo que son los biosistemas integrados en el doctorado, en la maestría, en el centro, y eso parte especialmente de estos procesos que nos plantea la economía así. ¿Qué limitaciones hemos encontrado? La racionalidad empresarial en torno a la utilidad financiera. Es difícil con los empresarios, con los inversionistas, con el sistema capital, poder montar un enfoque mucho más natural, un enfoque más de bioeconomía, aunque aquí ya en Colombia, todo lo que es la misión de los sabios, la bioeconomía es un eje transversal que se ha definido para esta transición que queremos nosotros en Colombia. La misión de los sabios en Colombia establece claramente que la bioeconomía debe ser un enfoque transversal y ya se viene trabajando. Nosotros aquí en la universidad tenemos un proyecto que lo estamos haciendo con el Ministerio de Ciencia de aquí de Colombia, donde se trabaja el tema bioeconomía, con diferentes proyectos en gobernanza, en biofábricas y en diferentes alternativas de producción o de manejo apropiado de la biomasa que tenemos en el país, ya que esto pues también puede ser un aspecto fundamental. La economía ambiental, eso es lo que existe, realmente lo que hay en gran parte del mundo, diría yo. Hablo de Colombia, pues porque no puedo trascender también a toda Sudamérica, pero pienso que a todos nos cobija. Lo que hoy se vive en nuestro medio es realmente lo que ha impuesto la economía ambiental. Una cuantificación, una valoración, poder involucrar al medio ambiente, al modelo económico. Lo que logra la economía ambiental realmente es darle un valor al medio ambiente para que pueda analizarse como se analiza cualquier producto en el mercado. Facilita la interpretación y el análisis, pero desde lo económico. Y eso ha generado cosas importantes, ha generado toda una política ambiental, ha generado toda una instrumentalización jurídica, el tema de licencias ambientales, el tema de tasas retributivas, el tema de tasas por uso, pues se han dado desde la perspectiva de la economía ambiental, pero sabemos que se queda corto, que a veces es paliativa frente a la gran problemática ambiental que existe. ¿Qué limitante hemos encontrado allí? Es una visión muy cerrada de la aproximación al valor económico. Yo trabajo en la economía ambiental. Mi tesis doctoral precisamente aborda la economía ambiental, pero esta hay que mirarla como algo complementario, no es el fin, no es la única ni la alternativa que permite solo una decisión. Por el contrario, esta debe estar complementada con otros enfoques, como podemos ver el de la economía ecológica, que me parece mucho más transversal,
La economía ecológica permite realmente abordar ese valor, esa evaluación de la sostenibilidad de una perspectiva mucho más compleja y sistémica. Por eso, vuelvo y lo repito acá, tenemos que pensar en aspectos como los flujos de agua. Tenemos que mirar los territorios, y en el caso de nosotros que trabajamos las cuencas hidrográficas, por ejemplo, la oferta hídrica que tenemos. Un aspecto fundamental. No solo hay que trabajar un tema de demanda, de uso eficiente, sino también que tenemos que trabajar de que siga persistiendo y conservándose el agua en el territorio. Y a veces los territorios no hacen gestión sobre eso. Se dedican sobre una gestión netamente de consumo y a veces no le paran bolas al tema de la oferta, y es fundamental. Lo mismo con el tema energético, que creo que ya lo expliqué, y mucho más con seguridad alimentaria. ¿Cuál es la limitante que tenemos allí? Una complejidad en la valoración. No es sencillo evaluar la sostenibilidad de una perspectiva de economía ecológica. Son sistemas cerrados y complejos, donde cohabitan lo natural y lo socioeconómico, y a veces eso no permite que realmente se pueda materializar un proceso de valoración. Esto es lo que yo tenía para mostrarles. Esto es lo que vamos desarrollando nosotros en la Universidad de Manizales. Esto es lo que queremos, la intención. Hemos tenido dificultades para seguir abordándolo, pero creo que vamos avanzando. Creo que en estas semanas se presentó lo de Climate Lab en este espacio. Me parece que es un ejercicio y una experiencia muy importante para nosotros y poder articularlo. Por eso hablamos de un observatorio de sostenibilidad y cambio climático, porque van de la mano, pensando claramente cuáles son esas perspectivas de futuro, cuáles son esos proyectos futuros que tenemos en el territorio. Y mirarlo mucho desde el aspecto natural. Por eso no nos referimos muchas veces a la división político-administrativa que tenemos en nuestro país, de municipios, de departamentos, sino hablamos más de cuencas hidrográficas, que realmente es un entorno natural, es una división natural que nos permite hacer una gestión mucho más apropiada del territorio. Los dejo con esta frase que me parece muy pertinente para lo que estamos hablando aquí, que nos dice Anthony Giddens, que ninguna estrategia basada principalmente en la privación podrá funcionar. Debemos crear un modelo con mayor positivismo en el futuro, bajo en carbono y que conecte con la vida ordinaria y cotidiana del presente, es decir, con las decisiones que diariamente nosotros tomamos y asumimos. Muchas gracias. Buenísimo. Luis Alberto, muy buena la exposición, muy claro el concepto de lo que es la economía ecológica, cerrando todos los conceptos que estuviste diciendo y la amplitud que eso tiene y la complejidad que tiene ese abordaje. Realmente muy interesante también los trabajos que ustedes están haciendo dentro de lo que es el CIMAT, ahí en Manizales. ¿Cómo te parece a vos el tema práctico, local, desde el punto de vista de políticas de Estado, su implementación? ¿Cómo te parece a vos de enfocarlo? ¿Cuál es la coyuntura difícil o lo fácil que sería empezar, ¿no es cierto?, de alguna forma, buscar una política de Estado, ¿no es cierto?, local de Manizales, que de alguna manera entre... Yo sé que el ejemplo concreto es lo que ustedes están haciendo dentro de la Universidad de Manizales, pero ¿cómo podemos de alguna forma permear o de alguna forma invitar, integrar, junto con la parte de políticas locales? Digo, obviamente son políticas, son del área gubernamental. No sé si es clara mi pregunta, Luis. Sí, Horacio. Realmente esto es una inquietud que surge en todos los espacios de discusión frente al tema de cambio climático. Esa pregunta, y me imagino que en Argentina y en otros países de Sudamérica es similar. La política existe. Como les decía en la presentación, que no sé si pasaron las diapositivas, aquí estoy viendo aquí un mensaje, pero pues yo la fui pasando y no sé si se vieron. Pero realmente aquí existe una política y una legislación ambiental rigurosa, realmente rigurosa. La normatividad ambiental, la política pública frente al tema ambiental, aquí se ha construido y se ha venido desarrollando. Aquí tenemos en Colombia lo que es el Sistema Nacional Ambiental, el SINA. Y ese sistema ha
construido, ha generado toda unas propuestas para que se favorezca especialmente estas posiciones amigables con el tema medioambiental. ¿Qué es lo que ha pasado, Horacio y compañeros? Es que a veces la materialización, la aplicabilidad de la norma no ha sido eficiente. No se ha logrado que se legitime estas políticas con la sociedad. Esto es un valor fundamental. Cuando la política genera sentido en la sociedad, eso favorece la actuación de los diferentes actores, de la sociedad civil, de las organizaciones, del sector productivo, de las ONGs diferentes. Eso a veces hay que trascenderlo. No todo es malo. No todo. Ha habido en Colombia políticas claras que han favorecido, que han mejorado, que han mitigado un poco esos temas de cambio climático, pero muchas de ellas realmente no han logrado el objetivo con que fue construida. Lo que hemos hablado y que el profesor también hemos venido hablando aquí en el CIMA, hace falta construir sentido sobre los temas ambientales en Colombia. Si no tenemos sentido de cómo actuar, cómo comportarnos, definitivamente la política se queda corta. Yo actúo en la medida que le doy sentido a esa actuación, cuando clasifico los residuos, cuando yo me voy en servicio público, en transporte público y no me voy en el privado, cuando hago una compra, un consumo, cuando yo establezco ciertos criterios de decisión frente al mercado, es porque le veo sentido y le doy sentido a eso. Yo creo que aquí nos falta trabajar más en esa parte. Por eso la educación, la investigación, nosotros como universidad tenemos un papel fundamental de formar ciudadanos con una ambientalización. Yo utilizaba un término hace mucho tiempo, el profesor Diego a veces me lo recuerda, yo le decía alfabetizar ambientalmente. Alfabetizar ambientalmente porque a veces estos temas se quedan aquí, en el entorno académico, en el entorno de las universidades, y finalmente no llegan a los que debería llegar, a toda la sociedad, a las organizaciones civiles y a las demás personas y ciudadanos que realmente necesitan apropiar estos conocimientos, porque ellos en última son los que legitiman esta política en materia ambiental. Muy claro, Luis Alberto, realmente, y es así, es el ciudadano con sus derechos y sus obligaciones, que creo que es la base y la unidad, ¿no es cierto?, para comenzar a tener esta visión, ¿no es cierto?, más responsable. Pero si el ciudadano realmente no está capacitado, no está educado, no está formado, es complicado, pero tu visión es muy clara realmente. Y bueno, precisamente este seminario, de alguna manera, con las 3 universidades de San Marcos, de Manizales y la Universidad de Luján, de alguna forma tratamos, ¿no es cierto?, de permear, de ir un poquito más allá y mostrarnos distintos modelos y la teoría y los trabajos de investigación y de los saberes de los pueblos originarios, cómo de alguna forma podemos abordar, ¿no es cierto?, y avanzar en esta línea. Así que muy claro y muchas gracias, Luis. Diego, ¿querés hacer algún aporte? No, creo que la intervención de Luis Alberto hoy, yo creo que es una complementación a lo que tuve la oportunidad de tratar el día lunes. No es muy distante porque de hecho trabajamos muy de la mano, muy cercanos. Y tampoco es muy distante de la presentación que hizo la propia Marta Lucía y el profesor Carlos Alberto, ¿cierto? De hecho, es mostrar desde el Centro de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo qué cosas se están realizando en materia ambiental con relación al cambio climático, tanto desde el proceso de formación doctoral, como los procesos de formación de maestría, como los procesos de investigación que nosotros estamos desarrollando, tanto dentro de los programas como investigación de alto impacto que se genera en el propio programa. Yo creo que muchos de los aspectos que hoy el profe Luis Alberto tocó, pues hacen mención a aspectos que se han tocado desde la educación, ya lo dice Luis Alberto, es fundamental, y desde las universidades nosotros cómo podemos coadyuvar al mejoramiento de estos aspectos ambientales, de estas problemáticas ambientales a través de los procesos de investigación y de formación. Magnífico, Luis Alberto. Muchas gracias por tu participación muy clara y bueno, estamos atentos a vernos pronto.
Buenas tardes. Claro que y sí. gracias. Claro que sí, Horacio. Muchas gracias y saludos pues por allá. Dieguito, esperamos verlos pronto por acá. Claro que sí, un abrazo Luis, muchas gracias. Gracias. Chao, que Hasta estés luego. bien. Buenas tardes.